Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia, analista. Gracias por estar con nosotros, Arnulfo. Qué gusto. Bienvenido. Joely, qué gusto saludarte como siempre y gracias por este espacio. Una situación que ya venías advirtiendo desde hace algunos meses atrás, la capacidad no solamente de las autoridades mexicanas, sino a nivel global de gestionar una ola migratoria como esta, pues es muy complicado de enfrentar. Absolutamente, Joely. A ver, esta es una crisis brutal en términos de la capacidad tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense de poder procesarla. Desafortunadamente lo que tenemos es una política confundida, confusa en todo caso, de todo, digamos, a lo largo de todo el camino. Es decir, no solo estamos recibiendo ya personas, digamos, del tradicional Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, que quieren llegar a los Estados Unidos, en algunos casos algunos cubanos, en algunos casos algunos venezolanos, que era como la migración tradicional, sino que ahora ya está llegando gente de África, está llegando gente de Haití, está llegando gente de países del Magreb, en fin, hay toda ya un flujo que desafortunadamente ante una permisividad y ante te repito, una política migratoria confusa y contradictoria, dicotómica, diría yo, pues estamos ante este literal desastre humanitario, porque lo que pasa es que de estos 11,000, 10,000, ponle en promedio, personas que están tratando de llegar a Estados Unidos, pues prácticamente el 95% están varados en la frontera, ¿no? Ahora, la situación que tú registraste, por ejemplo, en Baja California, del lado mexicano, ya era preocupante. Hoy se anuncian ciertas acciones, particularmente del lado de Estados Unidos, pero, por ejemplo, se reconoce el tapón que existe en Baja California, que existe en Ciudad Juárez, que existe en Coahuila. ¿Cuándo podríamos alcanzar un acuerdo, si es que se puede ver a un futuro próximo? Porque hoy hay una reunión de gobernadores con el presidente donde plantean abordarlo directamente con los cancilleres de países expulsores de migrantes. ¿Se ve una salida a futuro próximo o en realidad va mucho más allá de cualquier acuerdo que intenten pactar? Mira, Joely, querida, lo que pasa es que hay que pensar en el problema que tenemos actual y en el que están tratando de resolver. Es decir, la reunión que puedan tener hoy para detener la migración en su punto de origen no te resuelve, pues a ver, te va a resolver los nuevos flujos, si es que hay una solución. Lo que no te va a resolver es las prácticamente 200,000 personas que ya hoy están buscando ese ingreso a Estados Unidos, con, digamos, muy pocas posibilidades de que Estados Unidos, porque además no tiene, digamos, esta no es una decisión administrativa puramente, no es que Estados Unidos pueda decir, bueno, mañana, a ver, bueno, dejen entrar a los 200,000 y aquí los procesamos. No va a ser así. De hecho, dejó de ser así cuando hace un par de meses cancelaron la previsión 42. Entonces, la situación es gravísima. Lo único que en todo caso estarían deteniendo y deben detener es los nuevos flujos. Es que, mira, Joely, hay una dualidad en nuestra política migratoria que tiene que ver con una permisividad de dejar que las personas transiten a lo largo de toda América Latina por este famoso, digamos, derecho de tránsito, que los únicos que no reconocen el derecho de tránsito son los americanos, que es a donde quieren llegar. Entonces, cuando tú tienes, y lo he dicho en varias entrevistas, pero lo repito, es decir, cuando tránsito es cuando una persona va del punto A al punto B. Si entre el punto A y el punto B hay una frontera, hay un muro y hay una autoridad, que es la de Estados Unidos, que no reconoce el derecho de tránsito, entonces no hay tránsito. ¿Qué es lo que ha sucedido desafortunadamente? Que muchas ONGs a lo largo del camino nos han convencido de este derecho humano al tránsito, porque los recursos y los fondos que ellas recogen, que ellas recaudan,
va en función del número de personas que atienden. Entonces, claramente, a ellos les conviene que siga fluyendo gente, porque entonces tienen más razones para pedir dinero y tienen números para comprobarlo. El único problema es que no piensan que esas personas se van a detener en la frontera norte, van a generar un grave problema en la frontera norte. Y yo en algún momento, incluso cuando en mis tiempos de funcionario, yo les dije, a ver, yo los reto a ustedes a que nos traigamos a todas las ONGs de la frontera norte acá al sur, y ustedes del sur se vayan al norte con los mismos recursos que hoy tienen. Sigo esperando después de 10 años que me respondan que lo van a hacer. Entonces, la realidad es que no lo hacen porque no les conviene que deje de fluir gente. Y entonces argumentan el tema de los derechos humanos como una razón para que siga entrando gente. Pero lo que está sucediendo, Joely, es inhumano. Ya no puedes estar defendiendo el derecho humano al tránsito cuando lo que se está violando o se está dañando es literalmente el derecho humano a la vida, que es el primero. Y lo que están haciendo, permitiendo que todos los migrantes circulen libremente por todo el continente americano. Los haitianos de los que tú hablabas, que yo documenté hace unos años, son los que estaban trabajando en Brasil en la construcción de los Juegos, de las instalaciones de los Juegos Olímpicos, que después Brasil les dejó de pagar, no tenían mucho que hacer, no tenían nada, y se vinieron caminando desde Brasil hasta Tijuana, y ahí siguen. Entonces, esto, Joely, eso es un tema que se tiene que atender efectivamente en la raíz. Los países de donde están. Me parece que pones el dedo en la llaga, pero quisiera ver si entendí bien. ¿Hay un uso político de los migrantes, sobre todo con miras a las elecciones tanto en México como en Estados Unidos? Mira, Joely, desafortunadamente los sistemas migratorios de México y Estados Unidos están absolutamente rotos en materia administrativa y materia legal. Es decir, son sistemas anticuados, ineficientes, ineficaces. Y en muchos casos, y no generalizo porque hay buenos servidores públicos, pero en muchos casos también llenos de corrupción. Porque sí, lo digo con todas sus letras, el tema migratorio y los seres humanos que están involucrados en el fenómeno migratorio están siendo y han sido y seguirán siendo si no tomamos acciones, usados no solo como material político, sino también como material de la delincuencia organizada. Alrededor de estos flujos de gente hay un montón de negocios turbios que van desde el secuestro, la extorsión, la trata, el tráfico de estupefacientes y armas, porque los obligan a ellos a que las lleven para que si detienen y encarcelan a alguien, sea un pobre migrante que lo único que quiere es cruzar, en vez de que sea a las personas que lo están ocasionando o motivando, robo, en fin, y encima mucho de esto, de todos estos crímenes que te acabo de narrar, no solo están controlados por el crimen organizado, sino que muchas autoridades estatales, locales, municipales, migratorias participan. Entonces, claro, hay un montón de intereses que buscan que esto no pare, y te repito, las ONGs mismas que caen, te lo digo además con todas sus letras, en actitudes francamente criminales al seguir diciendo que siga llegando gente porque a ellos les conviene recibir fondos cuando saben que a lo largo de todo el camino esta gente está sufriendo. Entonces, es realmente, Joely, un tema inhumano lo que está sucediendo con la migración, y claramente tiene, como tú lo dijiste, un tema político de fondo. Ya entendí la profundidad del tema. Viene evidentemente la elección y el cierre de gobierno. ¿Cuál será el legado del presidente López Obrador, que vendía, por supuesto, un trato humanista de oportunidades laborales para ciudadanos de Centro, Sudamérica, de África, un trato diferenciado, pero que hoy por hoy viven esta tragedia migrante de violación a derechos humanos, mayor violencia, la ola migratoria per se, que es cierto? En todo el mundo es una ola que no tiene un registro histórico tan importante como el de hoy. Pero ¿cuál va a ser el legado del presidente López Obrador para los migrantes? Tristemente, Joely, va a ser el mismo de los últimos 7, 8 gobiernos, que es la indolencia, la indiferencia
y el agravamiento del problema. Es decir, no hay una solución. Los muy anunciados programas de inversión, tanto de Estados Unidos, y aquí consta que no es solo culpa al gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos también tiene mucha culpa, no solo en un sistema migratorio roto, sino en una falta de inversión social y de acción en los lugares de origen, donde esta gente está saliendo. Entonces, claro, ni el gobierno mexicano ni el gobierno estadounidense, en todos sus muy anunciados planes de inversión y de acción en el origen, en Centroamérica y en todos estos lugares, han logrado nada. Ahí están los números, no estoy inventándome nada. Está peor que nunca el flujo. Entonces no es que yo me esté inventando aquí un argumento de mala fe. La prueba es la crisis migratoria de la que hoy estamos hablando, y ahí está. Ahora, el legado también, digamos, siendo, pues yo no sé si justos, pero la realidad es esa. Ninguno de los últimos gobiernos, Joely, ni en México ni en Estados Unidos, ha hecho nada por la migración. El último gobierno que hizo algo fue el gobierno de Ronald Reagan, que hizo una amnistía, y estamos hablando de los años 80. O sea, tenemos prácticamente medio siglo, casi 60 años, sin que se haga absolutamente nada por el fenómeno migratorio, ni en el origen, ni en el tránsito, que somos nosotros, ni en el destino, que es Estados Unidos. Entonces, claro, cuando tú dejas que un problema de este tamaño pues crezca, pues ahí están las consecuencias, son evidentes. Arnulfo Valdivia Machuca, como siempre, un gusto estar contigo aquí en el auditorio de Mega Noticias. Gracias, querida Joely, por el espacio, y gracias siempre por tu generosidad. Muy buena noche, hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos. Y bueno, la llegada masiva de migrantes a varios puntos del país está